grupo sectorial para la atención de los pueblos indígenas. Se determinó en este grupo, determinó escoger a los municipios con mayor índice de marginación y social, para el cual se le que nos proporcionara la información para poder identificar a estos municipios y localidades, determinando que Chilón tenía estas características. Posteriormente nos dimos a la tarea de ubicar el piojo, en específico a pedículos encontré que es un insecto que vive fuera del organismo, ataca exclusivamente al ser humano, no a otros animales, más que es exclusivo al ser humano, mide alrededor de 2 y 3 milímetros y que posee unas potentes patas en forma de gancho que les permite sujetarse al cabello con firmeza, pero siempre que este tenga un largo de 0.5 en adelante. Contagia, bueno, de manera directa, de cabeza a cabeza, y de manera indirecta a través de gorras, bufandas, almohadas, peines y cepillos, que es muy común socializar. Cualquier es idóneo para el contagio por piojos en la escuela, en el hogar, en el lugar de recreación, en el trabajo. Sin embargo, se ha visto que el mayor número de contagios se presenta en algo antes que los piojos no saltan, solo caminan y caminan de manera rapidísima. Si son niños o niñas, condición socioeconómica, raza, entre otros. Vehículos humanos capitis, que es el que ataca en la cabeza, se presenta entre niños de 3 a 12 años de edad, que tengan cabello de preferencia largo, ¿no? O que sean centímetros de largo en adelante. Vamos a ver cómo se reproduce. La hembra pone de 3 a 10 huevecillos diarios. Si ustedes lo vinculan a cada piojo vive de 30 a 40 días, pues hagamos cuenta, ¿no? De cuántos piojos mensuales o huevos al tener, alrededor de 300 a 320. Es importante diferenciar lo que es una liendre contra la capa. Muchas veces se llega a confundir. La liendre es el huevecillo que es rodeado por un cemento que se fija al filamento del cabello, y eso es lo que forma la liendre. La capa es fácilmente desprendible con cualquier movimiento de capa. Vemos estas pequeñas como hojuelitas blancas. Y una diferencia, el ojo necesita para succionar por lo menos 2 veces al día sangre del cuero cabelludo. Y 48 horas fuera, puede vivir 48 horas fuera de la cabeza. Importante. Ahora, ¿cuál se reproduce? ¿Cuál es la mejor época de reproducción? Cualquier época del año es muy buena para la reproducción del piojo. Sin embargo, se ha observado que en invierno, en la época de frío y primavera, es cuando mayor reproducción tienen estos animales por el contacto, por el hacinamiento entre las personas, principalmente invierno, que es la época del abrazo, del apapacho, y su pleno es
la comezón en cabeza, por de la nuca y por detrás de la oreja. De reproducción, la hembra es fecundada, el macho fecunda a la hembra es más grandecita que el macho, se forma el huevecillo, se forma la liendre de 8 a 15 días, ya se convierte en un piojo joven y entre 13 a 14 días tenemos al piojo adulto y así continúa reproduciéndose. Vale la pena señalar también que el color de los piojos cuando han terminado de comer es rojizo, café a rojizo, y cuando no han comido es color grisáceo y beige. Señalar los determinantes de la salud y sociales que condicionan a la infestación por piojos, o sea, la pediculosis. Como habíamos mencionado, tenemos los determinantes personales, el sexo, la edad, ya habíamos dicho que es entre 13 a 12 años, los ambientales en cuanto a la época del año, con preferencia en primavera e invierno, saneamiento básico, y esto va conjuntamente con el hacinamiento, era lo que les mencioné de la época del año. El agua y la salud. ¿Por qué? ¿Por qué estoy señalando esto? El problema, se mencionó este problema, es porque nadie lo estaba tomando como tal. Una puede ser que los piojos no matan, pero sí producen un daño en la piel y un daño en las personas que lo padecen. Muy buenos días. Como Betty ya nos mencionó cuáles son los determinantes del piojo, de modo que la persona, el ambiente, las condiciones donde vive, el espacio donde se desarrolla, se desenvuelve, permiten que este bicho pueda tener las posibilidades de proliferar, reproducirse y propagarse por muchos lugares. Ejes de nuestras acciones, lógicamente, son los determinantes de la salud. Y ello, en el servicio de promoción de la salud, nosotros partimos de esta condición. Pero recordemos un poco que nuestras acciones no pueden desarrollarse sino como un eje importante, que es un problema que ataca a la persona. Si esta persona y da mucha comezón, entonces pueden ser piojos o por otra cosa. Si no es un problema producido por hongos como el aspa, es un problema producido por el parásito como el piojo. Si esto ocurre, bueno, entonces tenemos que buscar que esté presente, y si está, tenemos que asumir una serie de alternativas que nos permitan identificarlo y eliminarlo y controlarlo. Vemos que a quienes atacan fundamentalmente a los pequeños de 3 a 12 años, entonces tenemos el espacio escolar, que paga esencialmente en la familia. Si el niño llega con un bicho a cabeza, pues a quien va a contagiar primero es a su familia, independiente de si lo agarró aquí o lo agarró allá. Tener que desarrollar acciones que, por fortuna, podemos implementar en el ámbito escolar. Tenemos un programa de salud del escolar, y en el ámbito familiar tenemos también acciones a desarrollar dentro de la familia, la limpieza en casa, por ejemplo, y acciones que nos permitan consolidar nuestros saberes en la materia, a través de cursos y talleres. Debemos trabajar para atender el problema. Si lo buscamos, lo encontramos, lo tratamos de eliminar. Si aún persiste, bueno, entonces tendremos que redoblar el esfuerzo para poder hacer una revisión específica de la cabeza para eliminarlo y efectivamente alcanzamos a formar nuestros hábitos, a reconformar nuestros hábitos en materia de cuidado personal. Lo fundamental es, pues,
que hemos bajado la guardia en el cuidado personal y entonces requerimos consolidar estas acciones para que podamos empezar. Como promoción de la salud tenemos, ya ustedes conocen, el modelo de promoción de la salud, el modelo colaborativo, que nos da la posibilidad de recordar que tenemos nuestras acciones muy específicamente enfocadas a nuestras funciones, que es el reforzamiento de la acción comunitaria, tener con ella, desarrollar los entornos favorables, es decir, si la familia, la escuela tienen la presencia del problema, pues tenemos que atenderlo. Desarrollar las aptitudes personales y recuperar nuestros hábitos de cuidado personal para poder trabajar y obviamente dar una atención más adecuada en el cuidado de los niños. Esto desde luego no significa tener una orientación de nuestros servicios, si vemos que esta es una enfermedad que podríamos considerar como una enfermedad emergente. Yo recuerdo que el problema lo tuvimos así hace 2 años, en los años 60, muchos habían nacido. En los años 60 tuvimos un problema similar al que actualmente tenemos en nuestro país. Y se reforzaron y se consolidaron acciones en el cuidado personal, en el cuidado de la persona, el cuidado de esa. Y esto tendrá que ir de la mano, desde luego, de reformularnos y de reconstruir nuestras políticas saludables al respecto. En materia promover salud, recordarán que sus ejes sustantivos y transversales nos enfocamos y partimos del eje de la persona, del manejo de los riesgos personales, porque esa es la persona a la que ataca, es la persona la que tiene el problema, independientemente de la edad, y a partir de la persona vincularlo a nuestras áreas de la comunidad escolar, la comunidad familiar, la comunidad donde nos desarrollamos, nos desenvolvemos. Entonces vamos del individuo a la población. No podemos hacerlo al revés, ir de la población al individuo. Afortunadamente podemos hacer estas dos cosas y entonces vamos juntos a echarles un montón a los piojos, desde la persona, en la familia, en el ambiente, con la participación de todos, con los entornos saludables, a través de acciones transversales también, de mercadotecnia en salud, de abogacía intra y extrasectorial, como nos había mencionado Betty, surge a partir de un trabajo intersectorial en donde debemos echarle un montón los principales problemas que aquejan a una comunidad, a los municipios más rezagados de nuestro país. Al llegar a la comunidad, pues nos encontramos con que la comunidad dijo, sí, ustedes tienen sus prioridades, pero aquí hay piojos y vamos a atenderlos. Y en eso estamos. Hemos, producto de este trabajo, un conjunto de evidencias que nos permiten poderles presentar a ustedes estas acciones, a desarrollarlas en los ámbitos y considerando, de luego, cada uno de los componentes de promoción de la salud. En torno al manejo de riesgos personales, pues les tenemos la propuesta de ubicar como acciones generales la orientación que requerimos para la población en general y la población en específico para el manejo y control del problema. ¿Quién sería la población en específico? Pues los papás, los profesores, las personas que se dedican al cuidado y atención de los niños y en general, pues todo el conjunto, la comunidad a través de radio, prensa, cine, televisión, mensajes, periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, y en este conjunto de acciones, pues resaltamos a la persona como el objetivo específico del inicio de nuestras acciones con la revisión de su cargo, con una técnica muy clara, muy concreta, que no existía, que tuvimos que indagar cómo construirla y cómo presentárselas para poder hacer algo muy, muy práctico, muy concreto, muy accesible para que todos pudiéramos participar en el desarrollo de esta técnica. Técnica de revisión del cabello, nosotros le llamamos técnica de revisión del cabello húmedo, del peinado húmedo. Para ello requerimos una serie de insumos que nos permitan tener las posibilidades de hacer una revisión adecuada. Un acondicionador que es muy económico, nos buscamos el más económico que nos permita humedecer el cabello o aceite de cocina que nos permita tener
acceso al manejo del cabello, una taza de vinagre de manzana, medio litro de agua limpia, un recipiente plástico especial para peinar el cabello y sacar los piojos y las liendres, conocido como lendera, peine o cepillo que habitualmente utiliza el niño o la persona para desenredarse el cabello, una toalla o lienzo de tela blanca, un hilo grande para sujetar el lienzo o la toalla, 4 pinzas grandes para sujetar el cabello, 30 ligas pequeñas para sujetar un mechón por mechón, un rollo de papel higiénico, 2 bolsas medianas para depositar la basura y la toalla o lienzo utilizados, una mesita que nos permita tener acceso a todos estos insumos. Que tenemos todos estos insumos y los tenemos organizados, dispuestos en nuestra mesita, de tal manera que los podamos utilizar haciendo nuestras mezclas correspondientes de agua con vinagre y teniendo la disposición en aplicadores específicos el acondicionador del cabello. Proceder a cepillar el peine del niño o la niña, dividir con las que tenemos en cuadrantes el pelo, dividiéndolos en cuadrantes, y vamos a proceder a hacer la división. Empezamos de abajo para arriba y de derecha a izquierda para llevar un orden y una secuencia y no nos hagamos bola ni mezclemos cabello a revisar. Y de abajo para arriba porque nos permite tener una mayor comodidad y manejo y control en los mechones ya revisados y no revolverlos con los que aún están en proceso de revisión. Tenemos las divisiones y las vamos sujetando progresivamente en cada región de la cabeza y en la mechón, colocando un poco de acondicionador desde la raíz hasta la punta, lo esparcimos bien completito hasta la punta del pelo y pasamos la lendrera desde la raíz o base de la cabeza del pelo hasta la punta, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, mechón por mechón, y que lo hacemos, le damos una enjuagada a la lendrera para poder revisar otro mechón. La limpiamos y la volvemos a utilizar en otro mechón y sujetamos cada mechón para no perder nuestro orden. Recuerden esto, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, cuadrante por cuadrante. Mechones. Después, ya que terminamos de hacer toda nuestra revisión, lavamos muy bien la lendrera en el agua de vinagre que teníamos ya dispuesta previamente y volvemos a hacer la revisión en cada momento que lo vamos, ¿sí? Podemos tener una serie de opciones para poder hacer el manejo consecutivo del cuidado del cabello. Podemos utilizar shampoos antipiojos preparados específicamente con recetas tradicionales, con objetos, cosas que hay dentro de las comunidades que esta experiencia nos permitió construir, hacer una apuesta que más adelante podremos ver con presentación. Hacer soluciones de repelentes de mezcla de vinagre con agua de manzana en un atomizador y darle una rayada al cabello cada vez que tengamos oportunidad. Peinar a nuestros niños y mantenerlos siempre muy peinaditos y recomendar a la familia que esta revisión se haga 2 veces al día, por lo menos 10 días, hasta que ya se tenga la certeza de que no existe ni un solo bicho, luego a 15 días y después ya como tratamiento de mantenimiento cada 30 días. En este momento, puedo darle la palabra a la compañera Lidia. En el segundo momento, que implica el desarrollo de salud, habla de fortalecer las competencias tanto personal de salud
como de las instituciones educativas, que esta parte se refiere a las acciones que ustedes realizan dentro de la línea de acción promoción de la salud escolar, que implica la participación activa y comprometida del Consejo Escolar de Participación Social, que está conformado, como ustedes saben, por padres de familia, por maestros, por directivos, y también fortalecer las competencias tanto del personal de salud municipal como de la población general y como de la comunidad en general. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues a través de talleres de fortalecimiento de competencias, en donde trabajemos y les presentemos esta técnica para la revisión adecuada del cabello, en donde también les informemos sobre qué son los síntomas que presenta la infestación por piojos, donde les informemos cuál es la diferencia entre una infestación y en que el niño únicamente tenga caspa, donde les rompamos algunos mitos que existen en torno a los piojos, por ejemplo, que los piojos únicamente se ven en la suciedad, o que los piojos saltan o brincan, o que los piojos se contagian a través de perros o gatos. Aquí rompiendo, a través de ir fortaleciendo sus competencias, de fortalecer sus capacidades, es como nosotros vamos a ir trabajando y procurando ir disminuyendo la prevalencia de piojos que existe actualmente y que está muy fuerte. En acción comunitaria, para fortalecer y para desarrollar la participación comunitaria y poder controlar este problema, nosotros estamos proponiéndoles 3 acciones generales. Primero, la organización de la acción comunitaria. ¿Esto cómo lo haremos? A través de priorizar cuáles van a ser nuestras escuelas, cuál va a ser nuestro universo de trabajo, que son las escuelas. Una vez que llegamos a estas escuelas, poder detectar cuáles son los casos que están presentándose y estos casos a qué localidades, a qué municipios, a qué zonas pertenecen, para ahí poder hacer una priorización de trabajo y una priorización de localidades y escuelas. Una vez esta priorización, trabajar a través de asambleas comunitarias en la misma escuela, con personal de la comunidad, para poder identificar cuáles son los conocimientos previos que tiene la comunidad sobre los piojos, sobre la pediculosis, qué conocen, cómo la tratan, cómo se enfrentan a ella, y a partir de esto ir construyendo un conocimiento conjunto en donde las acciones que se delimiten van a ser interiorizadas por la misma población y por lo tanto van a ser efectuadas. Mucho de lo que nos enfrentamos es que nosotros llegamos e imponemos una serie de acciones que la acción no efectúa porque no la siente como parte de, porque no se vieron como parte de sus ideas, de su criterio, de su propia cultura y cosmovisión. Entonces es importante ir construyendo a través de estas asambleas comunitarias un conocimiento y un conocimiento conjunto, una construcción conjunta. La segunda acción general implica acciones de reforzamiento. Una vez identificado y priorizadas las localidades, los municipios, las zonas donde se presenta el problema, hacer ferias de la salud y en las semanas nacionales de salud, y incorporando este tema, dando un stand a este tema dentro de nuestras ferias, poner un stand donde podamos dotar de información a la comunidad, donde se les refuerce algunos aspectos, se les enseñe también a todos esta manera de hacer la revisión de cabello. Y realizar investigaciones participativas en saberes de salud, en donde lo que nosotros queremos hacer, reforzando la primera parte que ya les comentaba, es precisamente explorar saberes de la comunidad. En favorables, aquí proponemos 3 acciones generales. Primera, son campañas de saneamiento básico en escuelas. ¿Qué implica estas campañas? Lleva a las escuelas a hacer revisiones de cabello en los niños, detectar cuáles son los casos que se están presentando. Implica un trabajo conjunto y coordinado con el área de vectores para poder hacer un saneamiento general de la escuela y no solo destacar este problema, sino otros problemas como sería el caso de dengue a través de eliminar los criaderos o problemas que se presenten por vectores. También proponemos la creación de campañas y ferias de salud en donde, como ya les comentaba anteriormente, se refuerzan los conocimientos, pero también se les enseña y se les fortalezca sus competencias en cuanto a preparación de tratamientos que no implican forzosamente productos químicos, sino volver a retomar esta parte de herbolaria tradicional que en México tenemos muy desarrollada, que en México tenemos muy interiorizada. Y posteriormente les vamos a dar un ejemplo de cómo podemos hacer este trabajo.
Y una de las propuestas más fuertes que les traemos es la creación, la implementación de filtros tanto en la escuela como en la familia. Vamos ahora, ¿cuál sería la propuesta del filtro escolar? Y esto es fundamental porque ahorita nos vamos a enfrentar a el problema de piojos. La semana que viene entran la mayoría de los niños a la escuela, todos los niños a las escuelas primarias, y es importante que pongamos estos filtros durante los primeros días para ir detectando los problemas o los casos que se nos vayan presentando. ¿Cómo ir haciendo este filtro escolar? Primero vamos a buscar instalarlo. ¿Cómo será esta instalación? Bueno, a partir de nuestros promotores de salud que se van a ir organizando con la comunidad educativa, con los maestros, con los padres de familia, irse coordinando con este comité de salud escolar que tenemos, este consejo de salud escolar que tenemos, fomentando la participación activa y sobre todo comprometida, tanto padres de familia como de los profesores y como de los responsables del área de salud, si existe dentro de las escuelas. Es importante que este consejo que esté en cada escuela sea capacitado, y si no existe este consejo, se instale, porque van a empezar a efectuar las acciones y los que van a empezar a dar pauta, a capacitar a otros padres que les permitan también ir ayudando en este filtro. Una vez hemos instalado nuestro comité, una vez que tenemos capacitado nuestro comité, se convoca a toda la comunidad escolar, a todos los padres de familia, a todos los maestros, a todos los profesores, y se les capacita en el tema, se les desarrolla sus competencias, se les fortalece sus competencias en cuanto al piojo, en cuanto a las características biológicas del piojo, ir rompiendo mitos, ir rompiendo barreras, y poder tener apertura a este tema, que es uno de los problemas que nos hemos encontrado. El tema de piojos es un tema que no se trata, un tema que no se habla, porque cree que es suciedad, que la persona que presenta piojos es porque es una persona cochina, y este es el primer mito que debemos ir rompiendo. Los piojos se presentan a cualquier persona, a cualquier edad, no respeta nada los piojos, en este caso. Y se va a conformar una comisión voluntaria dentro de, si nuestro mismo consejo escolar, o si no, dentro del consejo escolar, que se forme una comisión voluntaria, que son los que nos van a estar ayudando a hacer esta revisión de cabezas. Claro, en esta técnica que ya les presentamos, es el estándar de oro para poder hacer la revisión. Es técnica verificada con bibliografía internacional, que es la técnica que nos permite identificar si existe la presencia de piojos o no, y no confundirla con lo que sería la caspa. Ahora, ¿cuáles son las acciones que haría nuestro filtro? ¿Cómo funcionaría este filtro escolar del que les estamos hablando? Primero, a la entrada, cuando los niñitos entran a la escuela, hacerles unas preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿tienes comezón en la cabeza? ¿Tienes cosquilleos? ¿El cuero cabelludo? ¿Lo sientes algo lastimado? Si una de estas respuestas nos da positivo, entonces en un espacio cerrado, en un espacio cordial, en un espacio en donde no estigmaticemos al niño, en donde no lo evidenciemos delante de sus compañeros, porque sabemos que también el bullying es un problema muy importante, hacer revisión detallada de la cabeza. Es importante que esta revisión se haga a la luz del sol, que los piojos corren del sol, entonces ahí es cuando detectamos si existe una mayor presencia de piojitos. Entonces, en este momento, hacer una detección adecuada de que si el menor tiene el problema. Si el menor presenta el problema, es importante notificarlo a los padres de familia. Es a través de un recado escolar, a través de un volante, a través de una llamada. Pero es importante que se eviten todo tipo de comentarios negativos al problema, todo tipo de evidenciar al niño, y sobre todo, lo más importante, debemos evitar que el ausentismo escolar, debemos evitar que el maestro salga al niño de la escuela hasta que lo limpien de los piojos, porque esto no nos beneficia en nada, y únicamente lo que nos va a provocar es que el niño se empiece a atrasar en sus aspectos académicos. Es importante ir viendo la estigmatización que presenta esta enfermedad. Y ves que ya notificamos a los padres de familia que tienen que empezar a hacer acciones dentro de su hogar para eliminar la posible infestación. Es importante que también refiramos a los escolares a los servicios de salud,
que es de las acciones que también realizamos dentro de promoción de la salud escolar, y entonces hay que ir refiriéndolos a los centros. Es importante que si detectamos que nuestra escuela es una escuela prioritaria, si detectamos que nuestra escuela presenta muchos problemas de pediculosis, hagamos campañas de salud dentro de estas escuelas donde probamos la aplicación de tratamientos. Si vamos a usar tratamientos comprados en farmacias, que se realice el tratamiento tal como lo hacen las indicaciones, que no ocupemos este tratamiento sin una adecuada interpretación únicamente de manera preventiva. No, se tiene que seguir los pasos y sobre todo ir fomentando que la revisión de cabeza es lo primero que se tiene que hacer. Antes de cualquier medida preventiva tenemos que hacer revisiones de cabeza. Ir reforzando en los niños la higiene que deben ir teniendo, cepillado del cabello, tratar de que los niños, sobre todo las niñas, que a veces presentan las mayores prevalencias, tengan el cabello amarrado, ¿no? Lleven suelto, no prestarse ligas, no prestarse diademas, no prestarse peines, y fomentar en los papás que hagan la revisión de cabeza y el cepillado 2 veces por día en caso de que se presente la infestación. Y entonces el filtro familiar, ya que detectamos casos en la escuela, ya que detectamos que algún niño que tiene este problema, bueno, le hacemos la notificación a los padres de familia a través del recado escolar, como habíamos dicho, y posteriormente les pedimos que revisen en su casa quiénes son los que tienen también el problema de piojos. Muchas veces los padres de familia lo que hacen es revisar a sus hijos, se dan cuenta que son ellos mismos los que tienen el problema. La mamá es la primera que se contagia de piojos, entonces es importante que se revise toda la familia, incluso si hay primos o amiguitos, vecinos que llegan a dormir con los niños, que sean ellos también los que se revisen y que sean ellos también los que veamos si no tienen piojos. Por piojos, el principal contacto es cabeza con cabeza, y las redes que está creando el niño también pueden empezarse a contagiar. Una vez que el padre de familia ya determinó que su hijo sí tiene piojos, y no solo su hijo, también los hermanos, es importante que el padre de familia notifique a la escuela, y este es un punto fundamental. Esto es para evidenciar al niño, esto es algo que quiero que sí quede muy claro, es para que se vaya impidiendo la propagación en toda la escuela. Por lo tanto, saber este punto es difícil, que el padre llegue a notificar a la escuela, pero se va si nosotros empezamos a trabajar para romper la estigmatización que hay sobre la enfermedad, para trabajar esta enfermedad como cualquier otra enfermedad, como si puede hablarse de una gripa o puede hablarse de una diarrea, algo que está ahí pero que tiene solución y que no va a pasar nada. Una vez se detectó el problema en la casa, que se detectó quiénes son los miembros de la casa que tienen la infestación, es importante que se hagan las revisiones de cabeza y que cada persona utilice un solo peine, una sola lendrera. No es conveniente que se haga el préstamo. En caso de que hablemos de condiciones socioeconómicas donde los padres no pueden estar comprando peines para uno, es importante que se haga una limpieza exhaustiva del peine que se utiliza, que se hierva, que se dé al sol, para que no se haga el contagio en la misma casa. Se le pide al responsable del menor, al mamá, al papá, a los abuelos, a los tíos, que hagan, si tiene la infestación de piojos, que se le haga revisiones al menos 2 veces al día, utilizando la técnica que ya les presentó mi compañera Tere, y que otro remedio, hacer uso de remedios caseros que no implican daños al menor. Por ejemplo, que usen un poco de aceite en las noches, aceite de oliva, que se le ponga a las personas que tienen piojos, y que duerma con esto, al día siguiente se bañe con un shampoo especial para los piojos si ustedes quieren, y posteriormente se haga de nueva cuenta la revisión de la cabeza, con el fin de eliminar toda liendre sobre todo. O sea, los piojos son los más fáciles de matar, si podemos verlo así, pero las liendres son las más difíciles y son las que más cuesta trabajo sacar, y por eso muchas veces las familias las dejan. Y entonces llegan a la escuela y dicen, ya, mi hijo no tiene piojos, pero no nos damos cuenta que tal vez dejamos una liendre. Y esa liendre, dentro de 15 días, se va a volver un piojo que va a ocasionar la reinfestación. Es importante que
haga la limpieza de cabeza y que se haga sobre todo la limpieza y se quiten todas las liendres. Medidas de higiene que son muy importantes, porque cuando existe ya el problema de pediculosis, lo único que queda es reforzar de manera importante las medidas de higiene, es lavar la ropa de cama con agua caliente y con un chorrito de vinagre, también las toallas. En caso de que el niño tenga peluches en su cama, guardar los peluches en una bolsa de plástico durante 15 días, tratar de limpiar la misma casa, haciendo limpieza quitando todos los cacharros. Esto también nos podemos coordinar y nos debemos de coordinar con el área de vectores para no solo atacar este problema, sino si ya vamos a hacer campañas de saneamiento básico en las comunidades priorizadas, pues trabajamos para atacar otro tipo de enfermedades como el dengue. Y bien, nosotros estamos abogando mucho por el uso de repelentes y de remedios naturales. En este caso les estamos dando algunas propuestas. Dentro de nuestro servicio integrado de promoción de la salud, que son aspectos que llamamos transversales, que es la abogacía, la mercadotecnia y la generación de evidencias. De la abogacía, nosotros estamos proponiendo que este tiene que ser un trabajo intersectorial. Este trabajo no solo le compete a promoción de salud, sino le compete a otras áreas de salud y a otras áreas y sectores de gobierno, como puede ser la parte de piso firme. Por tanto, es importante generar y, si no lo tenemos, instalar nuestro grupo estatal intersectorial de promoción de la salud y determinantes sociales, y no solo hablarlo, sino que sesione, y viendo si este problema es un problema importante dentro de nuestro estado, dentro de nuestro municipio, e ir generando sesiones de trabajo tanto con las autoridades de salud, las autoridades educativas, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil. También de generar redes y gestiones con las radiodifusoras y medios locales de comunicación para que a través de ellos nosotros podamos darle información, ir fortaleciendo estas competencias de las que ya le hablábamos hace rato, ir fortaleciendo los conocimientos que la población tiene sobre el tema y ir acabando esta parte de estigmatización de este problema. Es importante generar materiales de apoyo educativo de promoción de la salud, y aquí nosotros les traemos un ejemplo de los materiales que fuimos generando en este proyecto piloto que hicimos en Chilón, donde se generó la estrategia, que fueron producto de un trabajo intersectorial, como ya les mencionábamos, y que fueron realizados con el INALI, donde como trabajábamos con un... que sufrió una rápida invasión de lienzos. Con un trabajo intersectorial que se hizo, entonces el INALI nos apoyó grabando estos mensajes. Les vamos a presentar uno en español y uno en celtal. Ya el municipio donde trabajamos es un municipio indígena que habla de celtal. Les voy a poner el mensaje en español. Hasta que sufrió una rápida invasión de lienzos. Los invasores atacaron a la cabeza sin piedad. Parecía que era el fin. Hasta que un héroe. Soy super lendrera. Peine a su servicio contra liendres y piojos. Después de la batalla, el valiente Peine atrapó con sus cerdas a liendres y piojos. Y en Ciudad Cabeza volvió a paz. Deja que solo las buenas ideas vivan en tu cabeza. Ciudad Cabeza. Y ahora les vamos a poner el de celtal. Bisu Suwachun. Ya medias navios sin contayan. Algo de Yakux locas Watsuk te simas uch. Ojalá vas, escúltemelo. Probata jujucal. Sok abre al nebul berlin. Tabaya hol. Hichi estuva de abur. Acá te jausnash, telequiles no rival, kushim tajol. Estos mensajes nosotros los poníamos dentro de las ferias de salud a través de perifoneos en las comunidades para ir a través de estos mensajes orales, ir fortaleciendo también las competencias de la población y dándoles alguna información para ir trabajando este tema. Y dentro de las evidencias que ustedes pueden ir dando para fortaleciendo esta estrategia de promoción de la salud que nosotros estamos presentando, pues a los resultados de las ferias interculturales, donde nos digan cuántos
estuvieron detectando ustedes, cuántos casos fueron positivos, cuántos fueron negativos, y si en esta detección ustedes encontraron otros problemas. También demostraciones de cómo elaborar los shampoos, pláticas, talleres, creación de mensajes, etcétera. Les voy a presentar, son los materiales que nosotros creamos para el proyecto de Chiapas. Es importante aclarar que estos mensajes están adaptados a la realidad que nos topamos en el municipio de Chilón, y que cada uno de ustedes puede generar los materiales que más le convengan, adaptándolos a su realidad, adaptándoles las características que tengan dentro de sus estados, dentro de sus municipios, pero tomen en consideración que tienen que ser dinámicos, que tienen que ser lúdicos. Aquí les presentamos, por ejemplo, loterías, memoramas, tienen guías para maestros y para personal de salud, carteles donde está claro con fotos cómo se hace la revisión del cabello, portafolios donde se da información general sobre el piojo, rompecabezas monumentales para ir capacitando a la población, la receta de shampoo, de un shampoo con plantas medicinales, que es una propuesta que nosotros también hicimos, etcétera. Y los ejemplos que se han dado en entidades federativas, está por ejemplo un programa de televisión y de radio que desarrollaron promotores de salud en Michoacán. Aquí hay una foto de una feria de salud que se desarrolló en Chihuahua, en Delicias, Chihuahua, en donde tenían un stand y un módulo específico para la detección de piojos dentro de la población. Y también la foto de arriba está una feria de salud de Chiapas, una feria intercultural que se realizó en Chiapas, donde estaba el módulo de atención de pediculosis. Vamos a presentar, ya que les fuimos diciendo, las actividades generales y específicas para cada uno de los componentes del Servicio Integral de Promoción de la Salud. Les estoy presentando qué resultados nosotros obtuvimos en Chiapas. El manejo de riesgos personales, que se refiere a todos estos determinantes personales del individuo. Se revisaron a 1,265 escolares, de los cuales 446 fueron positivos. Y también no solo encontramos casos positivos en pediculosis, sino también encontramos 10 casos de micosis. Dados resultados, hubo una solicitud comunitaria para que se fuera a las escuelas a revisar a los niños, y se partieron 423 tratamientos farmacológicos que fueron administrados por los servicios de salud y controlados por ellos. Se capacitó a 139 personas en la elección de shampoo alternativo, y a 416 personas se les capacitó la técnica del peinado húmedo. Realizaron 13 ferias de la salud, en donde hubo un stand propio de pediculosis y hubo orientación en el tema, se les fue dando orientación en el tema, y realizó una campaña de descacharrización por localidad. Nosotros trabajamos en 14 localidades prioritarias, y en cada una de estas, en un trabajo coordinado con vectores, pudimos hacer campañas de descacharrización. Realizaron para el desarrollo en entornos favorables, en el componente de entornos favorables, y 23 campañas en escuelas preescolares, primarias y secundarias, y en estas mismas escuelas se aplicó el filtro STAR. En abogacía logramos instalar el grupo estatal intersectorial en el lado, pero también se instaló un grupo en la jurisdicción para poder ir haciendo el trabajo jurisdiccional. Sobre la donación por parte del presidente municipal de Ledreras, y organizaciones de la sociedad civil nos donaron medicamentos para poder tratar este problema. El caso de mercadotecnia, desarrollamos loterías, 2 juegos de mesa que fueron loterías y memoramas, un rompecabezas monumental, guías personales guías para el personal de salud y para maestros, rotafolios y el cartel de la revisión de cabello, y un mensaje de salud del tema de pediculosis que se tradujeron al celtal, que fueron los que les presté hace rato. Dentro de la evidencia con la que contamos, bueno, pues se hizo una fotogalería, se generaron informes cual y cuantitativos, y pues nuestro trabajo más grande es el que les estamos presentando, que fue integrar esta estrategia que debe ser aplicada a nivel nacional. Alternativas tenemos para la promoción de la salud y la prevención y control de la pediculosis. Bueno, la alternativa más importante y lo que nosotros queremos destacar mucho con esta presentación es
evitar automedicarse y evitar el uso de insecticidas. Los tratamientos que compran en farmacias no son preventivos. Si un niño presenta el problema de pediculosis, no, el que pongamos un shampoo comercial nos va a prevenir. La única manera de prevenir es la técnica del peinado. Una vez que detectamos el problema de pediculosis, es importante que acudamos al centro de salud, que remitamos a los niños al centro de salud para que se les dé una adecuada orientación sobre el problema de pediculosis, y por lo tanto es fundamental que nosotros capacitemos al personal que está dentro del centro de salud, a nuestros promotores de la salud sobre estos temas, para que ellos puedan dar una adecuada orientación. También es muy importante que nosotros hagamos un seguimiento y un control de los niños que estamos remitiendo, para que les podamos dar el seguimiento que están teniendo, y no de los niños, sino de la familia en general. Y el médico es el único que está autorizado para recetar un tratamiento farmacológico contra la pediculosis, nada más. Nosotros les vamos a presentar una propuesta que tenemos para hacer un shampoo con plantas medicinales. ¿Por qué con plantas medicinales? Porque la ciencia científica internacional nos está arrojando que los piretroides, que son los componentes que tienen los shampoos comerciales para tratar a la pediculosis, están generando resistencia. Los piojos le están generando resistencia a los piretroides. Debe a que los padres de familia están ocupando los shampoos comerciales con activos. Y sobre todo, pues también estos piretroides son productos químicos que tienen toxicidad. Por lo tanto, nosotros nos pusimos a la tarea de buscar evidencia que nos dijera y que nos sugiera que son las plantas medicinales las que actualmente están teniendo un mayor impacto para el tratamiento de la pediculosis. La receta que les estamos presentando es parte también del trabajo intersectorial que se realizó. Esta receta la realizó y es trabajo, y es el resultado del trabajo de una organización de la sociedad civil establecida en el estado de Morelos. Ellos nos hicieron favor de compartir su receta para el tratamiento de pediculosis. Esta receta salió de un trabajo que realizaron con médicos y parteras en el municipio en el estado de México, y ellos nos dieron cuáles son las plantas que ellos utilizan para poder tratar a la pediculosis. Las plantas que se utilizan en este caso es epazote verde, epazote morado, hojas de neem, semillas de aguacate, ruda, de garrafón, texapón, que es un agente que va a ser el agente espumante, el que le va a dar el espuma al shampoo, y el copran, que es el agente que va a darle la textura de shampoo. ¿Cómo se hace el shampoo? Se ponen a cocer las plantas en agua, se ponen a cocer las plantas y se deja destapado para que las plantas pueda ir y se pueda disminuir, se puede evaporar, o al menos el 20% de lo que tenemos ahí. Después vamos a colar esto y nos vamos a quedar únicamente con la infusión. A esta infusión le vamos a poner el texapón y el coplan, y posteriormente vamos a vaciar los shampoos, el shampoo en envases limpios y desinfectados, lo vamos a etiquetar y es el que vamos a ir ocupando. ¿Por qué las plantas medicinales? Porque las plantas medicinales tienen sus propios repelentes, y entonces estos son repelentes naturales que permiten ir controlando la infestación. Estamos en nuestra última parte, ya también contra reloj. Vamos a pasar a lo que es el plan de trabajo. Nosotros creemos que es sumamente importante no solo dotarlos de la información, sino que también ustedes hagan su trabajo y podamos darle un seguimiento desde el nivel federal a cuál es el trabajo que ustedes están realizando. Les estamos presentando aquí el formato para poder ir agendando cada una de sus actividades. Es importante que para que ustedes hagan la priorización de escuelas, la priorización de localidades, a los filtros escolares, detecten a los escolares que están presentando el problema de pediculosis, a las campañas de las ferias de salud dentro de las escuelas, detecten a los escolares y delimiten cuáles son sus escuelas prioritarias, y una vez de las cuáles son sus escuelas prioritarias, vamos a determinar cuáles son las localidades a trabajar.
De tal que quedemos con municipios y con localidades prioritarias. Vamos a ir reportando de manera trimestral cada uno de los avances que vayamos teniendo. Necesitamos ir haciendo como un censo de cuántos escolares tenemos con el problema de infestación y de cuáles han sido positivos y cuáles han sido negativos. Es importante que también vayamos reportando cuáles son materiales didácticos que vamos generando, cuántas sesiones educativas vamos dándole al comité escolar de salud, a los maestros, a la población en general, y cuáles son las instancias que están ahí relacionando con nosotros. Si ustedes están interesados en aplicar esta estrategia en cada uno de sus estados, se pueden poner en contacto con nosotros, les mandamos este formato de plan de trabajo, les pedimos que nos los regresen para de tal manera nosotros estarles dando seguimiento, y es importante aclarar que nosotros siempre vamos a estarles dando el apoyo que ustedes requieran y el apoyo necesario. Y como conclusiones a esta plática que les dimos, que fue muy rápida, pero que intentamos con esto tratar de absorber la mayor cantidad de información. Nosotros vimos que el tratamiento, control y la prevención de la pediculosis implica forzosamente un trabajo intersectorial. No solo es promoción de la salud, sino tenemos que vincularnos con otras áreas, como es vectores, como es EDESOL, como es una contraparte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, CDI. Es la participación comprometida de todos los sectores de la población, de los maestros, de los directores, de la parte de salud municipal, de organizaciones de la sociedad civil, de empresas, que todos se trabajamos de manera conjunta para poder detener este problema. Cada una de estas acciones tienen un peso dentro de nuestro Servicio Integrado de Promoción de la Salud. Cada de las acciones están sustentadas en los componentes sustantivos y transversales, y nuestro eje de acción son los determinantes sociales. Y los servicios de salud, como lo presentamos dentro de es un determinante para que exista este problema, pero también son la solución a este problema. Y ya para pues decirles que la responsabilidad de evitar los piojos es toda la comunidad. Y aquí al final les presentamos cuáles son nuestras referencias consultadas para poderles dar esta información, y les dejamos el directorio de nosotros con nuestros teléfonos para que se puedan poner en contacto con nosotros para cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Y ya las preguntas que viendo. La Puebla dice que la lotería y el memorama están geniales, que si quieren compartir el material en electrónico, por favor. Sí, vamos a hablar con nuestra directora de área para ver si el material puede ser compartido, que creo que sí, no va a haber ningún problema, pero también les pedimos, es muy, muy importante que estos materiales los adapten a su realidad y que los vayan si estos materiales les sirven en su contexto, en el contexto del Estado, y sí que les hagan las modificaciones pertinentes, y no que creen otros ustedes de acuerdo a las necesidades que vayan encontrando. Miasco dice que no todas las plantas han dado. Sería difícil establecer eso. Ok, la de plantas es una propuesta que nosotros estamos haciendo y que queda para el centro, por ejemplo, de la República, porque estas plantas sí las encontramos acá, pero es importante que ustedes hagan también esta investigación de saberes, que era uno de las actividades que les proponíamos, de su estado, y que vean cuáles son las plantas que se ocupan en su estado, cuáles son las plantas que los médicos y que las parteras ocupan para trabajar este problema, que están más relacionados con el tema de las medicinales, o si no cualquier otra persona que tenga conocimiento. Las mismas universidades tienen áreas específicas donde pueden darles orientación sobre plantas medicinales, y son ellos, a partir de eso, hacer ustedes su investigación e ir adaptando e ir trabajando con las plantas propias de su región. No sé si, bueno, pues creo que son todas las preguntas al respecto. Agradezco mucho a todas las personas que se conectaron. Ya vimos que hay de Guerrero, de Veracruz, de Puebla, de Chihuahua,
de tapón. Esperamos que esta presentación, que esta información que muchos estados nos han solicitado, les haya servido, haya sido de utilidad, y pues nos volvemos a poner a sus órdenes para cualquier duda que tengan, cualquier comentario al respecto. Ahí están los correos de todos nosotros y agradecemos su atención. Muchas gracias.